en cada uno de nosotros, que no sea yo quien hable, sino que sea tu Santo Espíritu. También te pedimos, Señor, que este tema vaya a todas las personas que necesitan entender y que puedan comprender, Señor, qué es lo que está pasando en la tierra antes de tu segunda venida. Te damos gracias por el tema que se dio en la escuela, que nos ha emocionado y ha llegado a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu misericordia infinita y sin par. Te pedimos todo y te agradecemos todo en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que se escuche. El tema que hoy preparé es un tema que considero que es de vital importancia para todos. No tiene una edad, no es nada más para niños, porque el tema que hoy vamos a hablar es quién nos educa. Y esto corresponde a todos los niveles de nuestras vidas, desde los más pequeños a los más grandes. Es por ello que la pregunta ¿quién nos educa?, ¿no? Y acá vamos a ver un poco unas imágenes, que como se darán cuenta, por un lado tenemos al mundo y por el otro lado tenemos las cosas de Dios. Nuestro concepto de la educación normalmente es un concepto muy estrecho, muy pequeño. Se nos ha enseñado que la educación es nada más perseguir un curso de estudio, ¿no? Es como que nacemos y nos implantan un chip desde pequeños donde nos obligan a ir al jardín, a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Somos unas máquinas, somos autómatas. Y que esta educación verdadera es una preparación para la vida. O sea que esta educación que nos ofrece el mundo es una educación por la cual nos lleva todos los años de nuestra vida prácticamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la educación abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia del hombre. Y no es lo que nos intentaron inculcar durante toda la vida, durante todos los años. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y vamos a ver a lo largo de todo este estudio que muchas veces se va a nombrar el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales, porque eso es la educación, el desarrollo de esas facultades. Y esto hace preparar al estudiante para el gozo de servir en el mundo y para un gozo superior proporcionado para un servicio más amplio en el mundo venidero. ¿Quiénes tienen sus Biblias a mano para leerme dos versículos? Uno está en Colosenses 2, versículo 3, y el otro en Job 12, versículo 13. Y es allí donde encontramos la fuente de la educación. Colosenses 2, versículo 3. Y Job 12, versículo 13. 2, 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la fuente de la educación? Pero parece que dista mucho de lo que es la realidad, ¿o no? ¿O acaso nosotros no vivimos en este mundo? ¿Vivimos en este mundo? ¿Y cómo es la educación? ¿Como la que nos dice en Job 12:13? No. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, como hablaba hoy Nelson en su escuela. Lo finito con lo infinito se conectan y este efecto que tiene la comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma, sobrepuja toda estimación. En esta comunicación se halla la educación más elevada. Es allí donde vamos a aprender como en ningún otro lado.
Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo eran las condiciones físicas, mentales y espirituales de Adán antes de la caída? ¿Cómo eran? Eran superiores. Eran superiores. Estaba más la razón y todo eso. Pero tenía una característica, que es la misma característica que va a tener el pueblo de Dios cuando Cristo vuelva, cuando estemos en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo allí constantemente? Educándonos. Constantemente aprendiendo ¿qué? De Cristo y el plan de salvación, ¿no? Todo el tiempo. De lo que hizo él, el sacrificio. Exactamente. Entonces, Adán en el Edén tenía su capacidad y su vigor, ¿cómo? Constantemente en aumento. Muy bien. ¿Y qué ocurrió después con la desobediencia? ¿Qué pasó con toda esta susceptibilidad de desarrollo? Perfecto, se debilitaron las capacidades. Pero ¿cuál principalmente? La sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban libros como nosotros para aprender. Exactamente. ¿Por qué? La naturaleza Ellos era eran lo que... sabios. ¿Y con quién estaban en constante contacto? Con Dios. Perfecto. Entonces, con infinito amor y misericordia, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que trazar el plan de salvación y se le otorgó una vida, pero no una vida cualquiera, una vida de prueba. Esta vida para nosotros es una vida de prueba. ¿Sí? Bien. Voy a arrancar fuerte. Les quiero avisar, pero después vamos a bajar y subir. La educación mundana obliga a los estudiantes, sin considerar sus necesidades o su trabajo futuro, a seguir, ¿qué, chicos? Un curso prescripto de instrucción, o sea que ya está armado de antemano. ¿Trata con los alumnos de qué manera? Más. Vayan acordándose de todas estas cosas que vamos a leer, porque yo después les voy a preguntar, El papado no puede prosperar a menos que coloque a los alumnos enteramente en un curso prescripto. ¿Para qué? Para destruir... Uy, esas dos palabras a lo largo de todo el estudio van a estar constantemente, ya sea para la educación del mundo o ya sea para la educación de Dios. La independencia y la individualidad. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que el papado no puede prosperar a menos que coloque a los alumnos enteramente en un curso prescripto. O sea que este curso ya de antemano está prescripto por ellos. Este largo, dilatado proceso, añadiendo y añadiendo más tiempo, más materias, es uno de los engaños de Satanás para que... O sea que nosotros nos pasamos ¿qué? La vida prácticamente, Sí, que el jardín, que la primaria, sí, que la secundaria sí, y que la facultad. sí. Y encima la facultad, para los que estudiamos en la facultad vamos a recordar cómo eran las materias, ¿o no? Había que anotarse en esta, en la otra. Ya viene todo prescripto. Para los médicos ya viene todo prescripto. Claro, pero aún después de recibido siguen... Siguen los cursos de grado. Nunca se termina. No, Para posgrado, los doctorados. claro, hay que perfeccionar. ¿Y cuál es entonces la meta? Es esta, me parece. ¿No? Retrasar a los obreros, mantener a la gente distraída en las cosas del mundo. Veremos. Las Sagradas Escrituras son la qué? ¿Qué es una norma? Hermanita. ¿Qué es la norma? Una ley perfecta de la verdad y como tal se le debería dar que... En primer lugar, ¿En dónde? en educación. En la educación, Beto. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador.
está creado a la imagen de Dios y está dotado de la facultad. No se le quitó la facultad, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. ¿Qué habíamos dicho en la anterior? ¿Que qué es lo que pasa con la educación del mundo? Quitaba la individualidad. Entonces quiere decir que La están... independencia y la Como individualidad. como una distracción para el mundo, Lo desvían. de enseñarle algo que quizá al principio, como fue Adán, él no necesitaba estudiar para saber lo que tenía que hacer, porque él ya lo sabía. En cambio, un ser humano hoy día nace, se pasa toda la vida estudiando para aprender y aún no aprende. Y aún no aprende. Aún no aprende, porque le cuesta. La memoria es una memoria limitada que tiene el ser humano, que su capacidad no le da como para aprender algo rápido. En Exactamente. cambio, esto lleva años, una persona para sacar un título, tener un posgrado, un doctorado, pero en cambio la diferencia de la educación espiritual es muy diferente, ¿Por qué es muy diferente? porque se aprende una educación genuina, verdadera. Exactamente, ¿y se cultivan qué? Se cultivan toda hay uno que primeramente cultiva el amor de Dios, Sí, se empieza a cultivar. Se empieza a cultivar lo que es el carácter de Cristo. exactamente. Enseñarle la ley de amor, cómo es Muy bien. realmente la ley de amor de Dios. Si eso es lo que hoy día cuesta mucho el ser humano, aprender la ley de Dios, a guiarse con la ley de Dios. Hoy Exactamente. día vemos la diferencia de Satanás en el cielo, que él desobedeció, y hoy día vemos las consecuencias. Exactamente. Ahí quería llegar. Entonces quiere decir que para el mundo en general esto es obsoleto. Sí. Y también para el cristiano es más fácil la educación del mundo que la educación cristiana. ¿Por qué también es más fácil? Porque vos en la educación del mundo, vos desde chico ya sabés que para lograr un futuro, para tener un futuro bueno, tenés que sí o sí, de manera obligatoria, educarte. Tenés que Exacto. estudiar, tenés que ir a una universidad, tenés que terminar con buen promedio o con el promedio que puedas y recibirte y trabajar de eso que estudiaste y seguir perfeccionándote. Sí. Y vos sabés que eso lo tenés que hacer obligatorio porque si no, no sos nada en la vida. Esa es la educación que te da el mundo. Ujú. En cambio, cuando vos vas a la palabra de Dios y tenés que educarte espiritual, ahí vos sabés en tu corazón que no es obligatorio. Primer punto. Sí. No es obligatorio. Vos lo haces, o sea, vos sabés que es para tu vida espiritual, para poder tener la salvación y todo lo que hemos visto, para poder Sí. tener el carácter de Cristo, pero aún así, sabiendo que eso es lo más importante, no lo haces. Exactamente. Porque vos en tu corazón sabes, esto no es obligatorio. Yo puedo leer la Biblia cuando quiera, porque no hay nadie que me diga de manera obligatoria, porque esto no me va a alimentar. Entonces, vos, hermanita, estás diciendo que el mundo arrasó con las prioridades. Sí. Sí, porque antes la prioridad la educación del hogar, ¿no? Entonces quiere decir que Satanás con los años, ¿qué fue haciendo? Fue degradando. Degradando y haciendo elevar la educación del mundo por... Por la enseñanza, porque los cristianos anteriores de la época de la hermana White, la Reforma, de los valdenses, todos ellos, ¿Y antes? Mucho antes, la educación que era prioridad era el estudio de la palabra de Dios. Era Bien. lo primero. Prioritario. Prioritario. Como decías recién, la educación desde el Edén, ¿cómo era? El contacto era directo con Dios, perdón. Cuando el hombre cae, Jesús, como eslabón entre el hombre y Dios, luego de la caída, tiene que pasar a ser ¿quién? El mediador y el maestro, porque ya no podía delante de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando el hombre cae con su maestro, que es Jesús,
vamos a encontrar dos ramas. Aquellos que sí siguieron los consejos del Señor, que son los patriarcas y el pueblo de Israel, y aquellos quienes se apartaron, ¿no? ¿Y qué formaron? Bien. La educación de Roma. Los patriarcas, claro, exactamente. La educación que tenía por centro, ¿cuál era? Y ya estaba desde el Edén la familia. Fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para que... Entonces Dios proveyó a los patriarcas escuelas establecidas con las condiciones más favorables. No es que se las dio así nomás y arréglense como puedan, para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los hombres que se aferraron a los principios de vida de Dios moraban ¿en dónde? Y en los cerros, cultivaban la tierra, cuidaban el rebaño. ¿A quién les hace acordar que cuidaban el rebaño? Y en su vida, ¿cómo era su vida? Llena de qué? De oportunidades para trabajar, estudiar y meditar. Aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y sus caminos. Y eran independientes, había individualidad. Ese es un punto fundamental en la educación, la individualidad, que ha sido machacada con los años. Una pregunta. Sí, Esto tiene que ver con la ley de Dios igual, ¿cierto? sí. Bueno, la ley moral y todo. Sí, una vez hice una pregunta. ¿Qué hubiese sucedido si el hombre hubiese sido obediente a los mandamientos de Dios? ¿Cómo hubiera estado el mundo? Si hubiera sido obediente, no, después de la caída, No, claro, después de la caída. si hubiera sido obediente, Sí. y yo creo que se hubieran acelerado los procesos del plan de redención. ¿Habrían existido los colegios como están hoy día? No, ¿Habrían habido hospitales, no, cárceles? no. ¿Moriría gente? Y sí, ¿Pero matarían gente? no. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es educarnos Educar. de qué manera nosotros tenemos que hacer en la vida. Se me vino a la mente a ti el tema donde está hablando la Claro. hermana. Claro, La vivir ley de Dios y respetar nos a educa, otros. nos enseña, nos corrige. Por eso que nosotros sigamos viendo lo que va hablando la hermana, la libertad, que es independiente de lo que, a diferencia como estudia el mundo, como decía la hermana, nosotros podemos estudiar la Biblia en el momento que nosotros queramos. Vamos y oramos, nadie nos está diciendo no, tú no puedes orar, o no puedes leer la Biblia. Independientemente nosotros estudiamos para alimentarnos, educarnos espiritualmente. Ahí tenemos una diferencia, ¿no? En lo que es la educación del mundo o la educación cristiana. Pasa que la educación del mundo come todo el tiempo, Claro, te consume. sí, te consume Y aparte está fuera de Dios. muchas horas. Es que en realidad es un sistema perfectamente diseñado por Satanás para justamente generar cansancio, que no puedas razonar, que no seas individual en nada. Vos vas a la universidad y, como decíamos al principio, es una masa de gente. Vos no sos una persona individual, vos sos un dentro de un montón. A mí me pasó tenía un profesor, una de las materias que no nos quería dar recreo. O sea, ni 10 minutos, ni 5 Claro, minutos. para descansar. Y claro, para despejarte, porque son muchas horas. Obvio. Y esa vez me acuerdo que no nos había dado, eran 4 horas seguidas. Y cuando salí, me acuerdo que estaba mareada, se me daba vuelta a todas las paredes, o sea, todo borroso, y estaba muy agotada de mente. Es que no hay forma de recibir información con 4 horas de corrido de una persona. Y por más que tengas el recreo, 10 minutos, 15 minutos, igual es muy
mucho tiempo, muchas horas para adquirir un conocimiento. Son muchas horas. Y ese es el secreto de Satanás. Porque, bueno, yo también estudié Derecho, dejé. Pero ponete a pensar en los médicos. Los médicos tienen una carga horaria extensísima por materia y no les da la capacidad de razonar lo que están aprendiendo. Y ellos están aprendiendo sobre, ¿qué cosa? Sobre la educación física, sobre nuestro cuerpo, sobre la salud. Entonces, ¿qué salen después? Médicos que no entienden absolutamente nada de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces son médicos de libros. Y esos médicos de libros son los que están instruidos por Satanás. Porque en el momento en que tienen que curar a la persona, lo único que saben es, yo te receto esto. Ah, yo te receto lo otro. Pero ¿cómo funciona el cuerpo? ¿Pero por qué me enfermé? Gracias, Lidia. ¿No? Eso es lo que sucede en las universidades. Pero los que se apartaron de Dios, que habíamos visto, ¿no? Estaban los patriarcas y el pueblo de Israel bajo la conducción de Jesús. Pero hubo un pueblo que se apartó. Pero los que se apartaron de Dios edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy, no las de antes, las de hoy, el orgullo del mundo y su maldición. Esto es un hotel en Dubái. ¿Dónde? En Dubái. ¿En En Dubái? Dubái. Para entrar acá tenés que entrar con una pulsera, un chip, una cosa especial. Ese Sí. es el hotel más caro. Es uno de los más lujosos, sí, más caros que hay. Así Dubái está todo así. Todo así, no saben dónde poner la plata, la ponen en Dubái. Pero ¿cuál era el método que Dios deseaba establecer en Israel? Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, y quiero decirles una cosa, cuando estuve estudiando este tema y preparándolo, aprendí un montón en lo personal. Se me abrieron los ojos a un montón de cosas que yo no entendía con respecto a este tema. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos, entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios. No estaban preparados ellos para salir al desierto, para emprender el camino a Canaán. Ellos no estaban preparados para entrar a Canaán. Había pocos para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, incultos y estaban degradados. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que podían estar degradados? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba degradado en Egipto? Por la esclavitud. Por la esclavitud. ¿Y por qué más? ¿Mucho qué en Egipto? ¿Mucho mucho paganismo? Estaban degradados. Tenían poco conocimiento de Dios, porque tenían mucho conocimiento de Egipto y escasa fe en Él. Y aún así Dios decidió sacarlos. Por eso yo les dije, recuerden las palabras que les voy diciendo, esta vida, después de la caída de Adán, es una vida de prueba. Mientras erraban en el desierto, expuestos al hambre, la sed y el cansancio, bajo amenazas de enemigos paganos, Dios hacía manifestaciones de su providencia, al revelarles que actuaba continuamente para el bien de ellos. Continuamente Dios le tenía que estar mostrando la providencia. Trataba de ¿qué? Esa fe que no tenían, que carecían, enseñando a confiar en su amor y poder. Este era su propósito, presentarles en los preceptos de la ley la norma del carácter. Eso tenía preparado para el pueblo de Israel, presentarle los preceptos de la ley para la norma del carácter, que por medio de su gracia deseaba Dios que alcanzara. Todo esto el pueblo desconocía. Durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió las lecciones preciosas. Fue un periodo de preparación especial. ¿Para qué? No estaban preparados. Tenían que pasar por todo este periodo de lecciones especiales. Pero el pueblo era tardo para aprender la lección.
¿Se parece a quién? ¿A la actualidad? Acostumbrado en Egipto a las representaciones materiales más degradantes, era difícil que concibiera la existencia o el carácter del invisible. Ellos estaban acostumbrados a Egipto, nosotros estamos acostumbrados al mundo. Fue por ello que Dios, compadecido de su debilidad, les dio muchos medios y preceptos para que sientan su presencia. Para que sientan entonces su presencia que les dio. Por eso ponía tantas pruebas también, ¿no es cierto? Exactamente. Para que se den cuenta que cuando Dios se manifestaba. Justamente, porque si no ellos todo el tiempo estaban descreyendo. Pero bueno, vio su debilidad y les dio muchos medios y preceptos para que sientan su presencia. ¿Y qué les mandó a hacer? Construir un santuario. A través de él no solo tendrían la presencia de Dios, sino que aprenderían ¿qué? Una lección. Otra vez, continuamente aprendiendo, porque era una escuela. ¿Querías decir algo? Pero el Señor como los vio, ¿no? Como ignorantes de la palabra. Sí. No ignorantes de otras cosas. No, ignorantes de la palabra. A veces nos confundimos con eso. No, ignorantes de la palabra. Por eso Él les muestra a través del desierto, esta escuela le da. La lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Ahí ya tenemos una lección de la construcción del santuario. No solo fue un honor llevar a cabo el tabernáculo, sino también ¿qué? ¿Y por qué fue una responsabilidad? Aparte de un honor. ¿Cuál fue la responsabilidad? Allí había una escuela artesanal, dice, en medio del desierto. ¿Y quién era el maestro? Cristo les enseñaba, ¿no? Y le daba las indicaciones de cómo tenía que ser el tabernáculo para que sea semejante al cual, al celestial. Allí todo el pueblo debía otra cosa que no sabían. No sabían cooperar. Había trabajo para qué. El cerebro. ¿Y? ¿Y saben por qué es importante esto y esto? Porque si nosotros tenemos mucho de esto y nada de esto, la educación es asimétrica. Esto no se pone en prueba, no se pone en práctica. Entonces es importante que ellos como pueblo aprendan a cooperar. Y a través de ese trabajo se pone el cerebro y las manos. Entonces se les enseñó que debían cooperar. ¿Es importante cooperar hoy en día? ¿Debemos cooperar nosotros en la iglesia todos? ¿O todo el deber debe caer en cabeza de uno? No, tiene que ser todo. Ah, La escuela sabática, todo el canteo, todo. muy bien. De todo. No es para un cuanto nomás. Exactamente. Todos tienen que aprender. Ahí todos cooperaban en distintas actividades. Desde que salieron de Egipto habían recibido lecciones para su instrucción y disciplina. En principio en Egipto se esbozó una organización provisoria. Ellos carecían de organización. Se hacían observar leyes higiénicas estrictas. Y esto tiene que ver con la educación, que eran obligatorias para el pueblo, no solo por ser necesarias para la salud, sino como condición para retener entre ellos la presencia del santo. Eran estrictas estas leyes higiénicas. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, ¿qué hacían? Cantaban. Y era un medio de grabar en sus mentes lecciones preciosas. De ese modo apartaban el pensamiento de las pruebas, de las dificultades y de las aflicciones. A través del canto no permitían que estén quejándose por el cansancio, por la sed, porque nunca llegamos. Entonces la mente se centraba en las lecciones que Dios le había dado. La acción en concierto servía para enseñar el orden y la unidad. No era tampoco así nomás.
que unos iban caminando por adelante cantando una cosa y por allá atrás los otros iban cantando otra. No, no, orden y unidad. Todo lo mismo. Y el pueblo se ponía en más armonía con Dios y con sus semejantes. ¿Vamos bien? ¿Sí? En las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés como que Misericordioso y piadoso. tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Estos principios incluidos en su ley debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel. Moisés declaró por indicación de Dios, ¿qué pudo haber declarado? Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y sobre qué hablaba? ¿Sobre las leyes? Por el mandamiento. Bien. Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca, como algo al pasar. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Entonces la enseñanza que debían darle estos padres debían ser puestas en prácticas. No era solamente la ley que Moisés había llevado al pueblo. O sea que todo lo que aprendían tenían que ellos guardarlo en su corazón. Exactamente. Atesorarlo, porque era algo que el Señor nos estaba enseñando. Es lo mismo hoy día, si a uno le enseñan algo y no lo atesora, no lo guarda en su corazón el día y mañana, si le hace falta, ¿dónde lo va a sacar? Lo hicieron. Exactamente. No va a entender algo si no lo guardó en su corazón. Y ahí el Señor les daba, les decía que lo guarden en su corazón. Perfecto. Ahora, Él les dio la ley y también le dijo a Moisés que era misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Por cuántas pruebas pasó Israel y sin embargo la misericordia de Dios se mantuvo con ellos. Toda verdad que es implantada en el corazón, sí o sí, debe ser puesta en práctica. Sí o sí, sí. Una consulta. ¿Ellos aprendieron la artesanía en el desierto Sí. o sabían? Tenían virtudes cada uno y en base a eso se fueron dividiendo las tareas, pero el maestro les enseñó cómo hacer las cosas. O sea, Cristo les enseñó cómo tenían que tallar. Sí, exacto. Ahora acá voy a hacer como un corte con esto. Y les voy a hacer una pregunta cuando leamos. ¿Ustedes se dieron cuenta que el libro de Génesis da un informe definido de la vida social e individual? Sin embargo, no encontramos registro de que algún niño naciera ciego, sordo, lisiado. No hay registros de muerte natural infantil, de niñez o adultez temprana. No se informa de hombres o mujeres que murieran de enfermedades. Las noticias necrológicas en Génesis tienen la siguiente forma. Así que Adán vivió 930 años y murió. ¿Les llama la atención a ustedes esto? Cuando sacó al pueblo de Egipto. No, esto es en Génesis. Eso es Génesis. Adán. Ahí está hablando también, la hermana está hablando por salud ahí. Claro, está todo. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Se hablaba de que había algún niño que naciera con problemas, deficiencias? Gracias. No hay registro, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. No se informa de hombres o mujeres que murieran de enfermedades tampoco en Génesis. ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué será? Porque el hombre se alejó. Porque ellos obedecían a la ley de Dios, todo Bien. lo que Él nos enseñaba. Bien. Y ahí, como dice el hermano, estaba la de salud. Bien. Que ellos sabían lo que tenían que comer. Entonces, quiere decir que en Génesis ellos todavía seguían practicando lo que Dios les había enseñado. Por eso no se informan este tipo de cosas. Pero ¿y qué pasa en la actualidad? Porque hay una diferencia ahí, como dice la hermana.
la creación, en Génesis nosotros tenemos, Dios nos había dado todo al hombre. Las semillas, las plantas, todo lo que tenía que comer, las frutas, alimentarse de eso, el pan. Adán siguió practicando después de la caída del huerto de Edén, que vimos. Muy bien. Adán dice que él lloraba. Él lloraba por lo que había hecho. Sí, La desobediencia. exacto. Él anhelaba volver al huerto de Edén, pero ya no se podía. Imagínense de ahí en adelante que tenían que sufrir, tenían que trabajar y al comer el pan con el sudor de su frente, le dijo el Señor, por la desobediencia. Ahora él tenía que pasar todo eso que Dios en consecuencia sufrir a él, porque él fue el culpable de la desobediencia de Dios de desobedecer. Grande habrá sido el sufrimiento de Adán. Claro, imagínense si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Adán en este momento, en la condición como pecadores, y nos miráramos nosotros verdaderamente en nuestra condición, dijéramos, mira, yo cómo estoy hoy día, y por qué tengo que mirar a mi vecino, o mirar a mi hermano, sabiendo que yo tengo que educarme primero. Perfecto, Tengo que dar el ejemplo. perfecto. Si está hablando de una educación, tengo que educarme. Exactamente. El que me educa es Cristo. Cristo. Porque no hay otro que me pueda educar, sino solamente Cristo nos puede educar a nosotros a través de su palabra. Me gustó, hermano, lo de que no hay que mirar a los otros, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Qué difícil. ¿Por qué la naturaleza humana tiene esa tendencia tan dura de mirar al otro y no poder mirarse a uno mismo con todo lo que necesitamos aprender? Claro, si Jesús dijo que no miremos la paja de los ajenos, sino que miremos nuestra propia vida primero. Si estamos bien, podemos juzgar. Pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Somos jueces? No. Si dice que el Señor Jesús, cuando le hicieron la pregunta si había alguno bueno, él dijo que no, el único bueno era Dios. Exacto. No hay nadie que sea perfecto y bueno, entonces nosotros sí o sí somos pecadores y estamos manchados. Exactamente. Y a base de eso nosotros nuestra educación se limitó. Exacto. La desobediencia. Satanás, como dice, él se encargó de degradar la educación. ¿Sí? Durante los años fue... Y hoy día, si ustedes ven el día, la ciencia de hoy día no era como la de más antes. No. Hoy día la ciencia aumentó. Sí. Hoy día cuesta más estudiar, cuesta más sacar una carrera. Como decía la hermana, que ella pasaba horas, decía, y se mareaba tanto estudiar, Sí. para aprender, para poder tener una carrera. Exactamente. Lo que Adán, él aprendió, él lo sabía, no necesitaban en el tiempo de Adán, todavía fuera del huerto de Edén hasta los diluvios, ellos no necesitaban libros. No, exactamente. Ahí tenemos la diferencia. Ahí tenemos la diferencia y la vemos en la actualidad. Dios no creó la raza en su débil condición actual. Este estado de cosas no es obra de la providencia como tantas personas dicen. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite que nazcan niños con autismo, mueran niños con cáncer? Bueno, este es un caso específico de esclerodermia. Pero, ¿por qué tantas injusticias que se le achacan, por decir de alguna manera, a la providencia? Pero acá es clarito. El hombre es el culpable. Lo han producido los malos hábitos y los abusos. Pero no nos quejamos cuando tenemos malos hábitos y abusos. No nos quejamos cuando salimos de noche, tomamos, nos drogamos y creemos que vamos a vivir en los 20 y pico de años toda la vida. No, de eso no nos quejamos. Cierto que después cuando nos vienen las cosas, la culpa es de Dios. Por violar las leyes que Dios hizo para gobernar la existencia del hombre. Mediante la tentación a gratificar el apetito, cayeron Adán y Eva de su sitio elevado, santo y feliz. Y mediante la misma tentación que la raza se ha debilitado, es la misma la que hoy padece. Han permitido que el apetito y la pasión se sentaran en el trono. No está Dios, está el apetito. Y subyugaran la razón y el intelecto. ¿Qué quiere decir esto? El intelecto debe ser una persona que no sabe.
Subyugan quiere decir que obligan a la razón. Subyugan, es como enamorar, subyugar, convencer, puede ser. Puede ser que a través de esto, de que en el trono no esté Dios, las cosas se puedan ver claramente, de que podamos razonar. No. ¿Qué había hecho Dios? Había dotado al hombre con tanta fuerza vital que resistió la acumulación de las enfermedades. No las resistimos nosotros. Fue lo que Dios dotó al hombre con la fuerza vital, las cuales recayeron sobre la raza humana como consecuencia ¿de qué? De hábitos pervertidos más de 6.000 años, para que después tengamos estas consecuencias. ¿Y le echamos la culpa a Dios? ¿Y eso que Dios es misericordioso y lento para qué? Y sin embargo, esto es lo que nosotros cultivamos. Tristemente. Se han transmitido enfermedades de padres a hijos, de generación en generación. Infantes en las cunas, afligidos miserablemente por los pecados ¿de quién? De los padres. Muchos nacen deformes y con deficiencias mentales. ¿No se han dado cuenta que en los últimos años las enfermedades mentales en los niños ha crecido sustancialmente? ¿No se han preguntado por qué? Eso es por la desobediencia de los padres. Claro que es por la desobediencia. Que iba a castigar hasta la cuarta generación de los que la aborrecían. Pero ¿cómo son los hábitos alimenticios nuestros? Comemos cosas procesadas, con químicos, venenos. Perdón, Sí. pasa que a veces también pasa que muchos relacionan las enfermedades de los chicos con los malos hábitos propios de los padres, por ejemplo. Si los padres son personas que, no sé, tuvieron una vida mala, por ejemplo, se han entregado a las drogas, ambos, y ella queda embarazada, como que siempre se los busca por ese lado. Pero no ven que por ahí las personas que se creen sanas también producen las mismas enfermedades que el que tiene malos hábitos más perjudiciales. Porque no hace falta que uno sea alcohólico, drogadicto, tenga algún tipo de adicción para transmitir alguna enfermedad, por decirlo de una manera. También la persona sana lo tendrá. Por eso mismo, por los malos hábitos, Exacto. que el que se droga lo sabe, pero el que se alimenta mal lo pasa por algo. Claro, no, yo cuando anteriormente hablé de malos hábitos y nada más di el ejemplo de los que toman, drogan, la juventud que hoy sale, solamente era un ejemplo aislado. Los malos hábitos son en general. Obvio. La alimentación es mala en el mundo. Decía yo, tenés que darle hincapié en el que tiene hábitos marcados, como por ejemplo el alcohólico, puede buscarse otras cosas. Sino que tiene el que por ahí otros lo ven como que no, esa persona no tenía esos hábitos como para que el hijo naciera así. No. Eso es lo que Ahora cuando vayamos más adelante vamos a ver que eso que vos decís está también acá. La extraña ausencia de principios que caracteriza a esta generación, que manifiesta en su falta de atención a las leyes de la vida y la salud, es asombrosa, dice la hermana Elena de White. Es asombrosa la falta de atención a las leyes de la vida y de la salud. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? Enfermedades. Prevalece la ignorancia en cuanto a este tema, pero sin embargo hay una cosa, mientras la luz brilla a su alrededor, la luz brilla alrededor de todos, pero la ansiedad no está puesta en eso. La ansiedad reside en qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Lo que pasa es que nosotros vemos que Satanás es tan sutil para hacer caer a las personas, que no solamente te engaña con el alcohol, las drogas, sino que también en la comida, también te busca. Porque si a vos te gusta la carne, Satanás te va a buscar por ese lado. Así, esta es carnívora, tiene ese mal hábito y ella sabe que no tiene que comer carne. O si le gustan las gaseosas, un ejemplo que a mí me gusta es la Coca-Cola. Y yo sé que la Coca-Cola a mí me va a hacer daño, pero la sigo tomando porque me gusta. Pero a la larga, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar la consecuencia que la Coca-Cola me va a destruir. Exactamente. Y eso es lo que degrada al hombre de día, en la educación del mundo,
tan degradante que si nosotros mismos vemos que, como decimos, si nosotros vemos en una familia, lo que come una familia, algunos comen una cosa, algunos quieren comer otra cosa, lo que les gusta es. ¿Sí? Si vemos que los niños hoy día generalmente les gusta mucho la mayonesa, les gusta mucho el ketchup, niños que les gusta la papa frita. Y si de nosotros lo vemos hoy día, vemos que eso es algo que no es una educación buena para un niño, decirle, mira, tú tienes que comer eso porque eso te hace bien, no. Por eso que los padres tienen que educar a los niños a base de la educación que tienen ellos. Ahora, si a mí no me educaron como Dios quiere, yo tengo que aprender a educarme para poder educar a mis hijos. Exactamente. No sé si estoy viendo lo que estoy diciendo. Sí, yo me quedé pensando en que esto me sirve a mí también para mi propia vida, Claro, por mis hijos. Por eso la educación es individual para todos. No Sí. es solamente que para decirle ya yo voy a educar a mi hijo porque aprendí esto, ¿no? La primera tengo que ponerlo yo en práctica. Exactamente, que era lo que habíamos dicho antes para el pueblo de Israel. Lo tienen que poner en práctica, si no los padres no le pueden enseñar a los hijos. Claro, ahí vemos nosotros en el pueblo de Israel la desobediencia del pueblo de Israel por no hacer caso, ¿qué les sucedía a ellos? Dios directamente los destruía. Dios no estaba diciendo yo te voy a mandar un ejército para castigarlos, sino que en ese tiempo Dios estaba con ellos directamente. Sí, Pero ahora nosotros vemos que tenemos a Dios, nosotros no lo vemos, pero tenemos su palabra. Y nosotros aprendemos de Él a través de su palabra. ¿Qué fuera si Dios no estuviera más con libros, pero estuviera Dios presente? ¿Cómo estaría el pueblo de Dios hoy día? Le seguiría sucediendo lo mismo que le sucedía. ahí, sí, Entonces, Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de los padres, a todo ser humano, a aprender a educarse correctamente en la alimentación. No Exacto. solamente en la alimentación, sino en lo cotidiano, de la manera como se viste, la higiene personal del ser humano, en muchas cosas. Eso todo encierra la ley de Dios, que es la educación que nosotros tenemos que tener presente en nuestro corazón diariamente. por eso al principio les dije, siempre el tema va a estar referido a la facultad de la mente, de lo físico y de lo espiritual. Esa es la educación. Elena White dice, pregunté si esta marejada de ayes saben que son ay, no podía prevenirse y hacerse algo para salvar a la juventud de esta generación de la ruina que la amenaza. Se me mostró que una de las grandes causas de este deplorable estado de cosas existentes es que los padres no se sienten obligados a criar a sus hijos en conformidad con las leyes físicas. Las madres aman a sus hijos con un amor idolátrico. De ese modo las madres están sembrando la semilla que brotará y dará fruto. No se educa a los niños para negar sus apetitos y restringir sus deseos. Sí, comé todo eso, sí, seguí haciendo esto. Y lo digo porque me pasa a mí con mi hijo mayor. Me pasa a mí con mi hijo mayor. Y yo esto lo tengo que vivir en carne viva. Y yo tengo que, mi obligación, conociendo, es aplicar esto a mi hijo. Por eso siempre digo que cuando hago los estudios los hago para mí también. Entonces se vuelven egoístas. Se vuelven egoístas los niños. Se vuelven exigentes, desobedientes, ingratos y sin santidad. Estas son las consecuencias de dejar de hacer a nuestros hijos lo que quieren. Se vuelven ingratos, egoístas, exigentes y desobedientes. Muchos padres mantienen a sus hijos en la escuela prácticamente el año completo, lo que me pasa a mí. Estos niños siguen rutina del estudio en forma mecánica, son autómatas, son máquinas, pero no retienen lo que aprenden. Porque ya saben que el año siguiente ya me toca esto, ya tengo que ver matemática, lengua. Ya está, son máquinas, son como esclavos del sistema. ¿Eso dónde? ¿En los colegios? En los colegios. Pero entonces, ¿cómo vamos a mostrar qué colegio enseña como dice Dios? ¿Qué? La enseñanza de Dios sería la del niño en la escuela, en el seno familiar. Por eso casi es raro ver. Es inexistente prácticamente. Muy pocos casos hay. Muy poco claro. Muy pocos casos. Muy pocos casos. Por ejemplo, Catalina no va al colegio. No vale. No va a ir al colegio.
no va a ir al colegio, pero sí tengo el caso de tener un hijo mayor con otro papá, en donde ahí vienen los conflictos con respecto a la educación. Entonces, bueno, es ahí donde necesitamos y requerimos de la ayuda de Dios para que Él pueda mostrarnos qué es lo que debemos hacer correctamente. Entonces estos niños siguen rutina de estudios en forma mecánica, pero no retienen lo que aprenden. Muchos de estos estudiantes permanentes parecen casi destituidos de vida intelectual. Los borran. Los pibes van, son una máquina, tiqui tiqui, escriben, vuelven a la casa, no quieren saber más nada. ¿Y qué aprendiste? No me acuerdo. Los padres están apurados, corriendo, tienen que ir al trabajo, llevar al chico, volver, hacerle la comida, no tienen tiempo. ¿En qué momento, les pregunto yo, entra Dios? Y los obreros, como decía la cita primera. Y los obreros inexistentes. Claro, no hay obreros. Aparte ya los niños desde chiquititos que ya los mandan a las guarderías. De bebés. Meses. ¿Quién va a querer trabajar en la viña del Señor así? No hay Decimos. obreros con esa forma de Se estudio. destruye la individualidad. Quiero Muy bien. aclarar algo que no sé si muchos habrán notado, que la mayoría de los niños que hacen doble escolaridad Sí, es. no llevan tarea de hogar. No. No, O sea, yo no, están eso llegando, no, claro. están llegando a ese punto, como hablamos que principalmente la educación es en el hogar, ni siquiera nos están dando la oportunidad de que las cosas que hagan en el colegio las puedan hacer con los padres en la casa, sino ya la misma educación social retiene a los chicos todos en ese lugar. O sea, como que lo que pasa en el colegio se estudia y se ve en el colegio. Sí, pero hay algo que trasciende a eso y está hecho adrede. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar. Los chicos van doble escolaridad como va Federico. Entra a las 8:30 de la mañana, sale a las 4:30 de la tarde. No le dan ningún tipo de tarea porque estuvo todo el día metido encerrado ahí. ¿Sí? Ahora, ¿vos sabés qué? No hace la tarea, perdón, no hace la tarea en el mismo colegio. Sí, hacen la tarea en el colegio. Pero ¿sabes qué? Vos no te enterás qué temas le dieron. Vos no te enterás que ahora es obligatoria la materia sexual. Vos no te enterás que ahora es obligatoria la materia de género. Entonces, dejan afuera a la familia en algo que me concierne a mí, explicarle a mi hijo y no a un tercero. Claro. Bueno, a eso lo que quería ir. Igual se está dando que hoy por hoy, en la actualidad, se incrementó mucho la doble escolaridad. Gente como yo, que tengo casi 40 años, sabemos que antes era una educación simple de una sola jornada, ¿no? Claro. Pero ahora se incrementó un doble turno, se está haciendo muy común. Y en el caso que dice ella, es verdad, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba al secundario, que venía una determinada gente y nos enseñaba determinadas cosas. Que uno después, claro, que uno después la veía, bueno, los que podían, que no fue mi caso, verlo en el seno familiar, analizarlo ahí. Pero hoy hasta eso te quitaron. Claro, es que pasa que igualmente no es lo mismo que alguien venga y te dé una explicación sobre el desarrollo de algo natural, como es cuando una niña desarrolla, a que alguien te imponga por ley que les enseñen que la homosexualidad, que el lesbianismo y que todo ese tipo de cosas son cosas naturales. Eso no le corresponde a la escuela, no le corresponde a un tercero, me corresponde a mí como madre enseñarle lo que para mí es correcto, lo que Dios dice que es correcto. Aparte, hoy en día, como está, no es por discriminar, pero como está la ley de igualdad, o sea, la ley del homosexual, también, ¿qué pasa? Si vos estás en contra de esa ley, del matrimonio igualitario, a vos ya te quitan la posibilidad de vos enseñar a tu hijo como dice el Señor, que es de un varón y hembra. Ah, pero lo bueno es que yo a Fede lo agarro y cada vez que viene a casa, todos los días le explico. Lo natural es esto. Vos tenés que respetar a todos por igual, porque todas son personas. No importa lo que ellos eligieron. Pero vos tenés que agarrar y entender que lo natural es lo que Dios manda. Claro, y a lo que voy es que al padre, a la madre y al padre, ya se le quita esa posibilidad, Exacto. ese derecho. Entonces ellos te enseñan la sexualidad, la educación sexual te la enseña el Estado. Sí. El Estado, de acuerdo a lo que le conviene y a la tendencia hoy en día, hoy el nene ya no ve la diferencia entre una mujer y un varón. Exactamente. Y aparte es una colisión constantemente que vos debes tener con tu hijo y con el colegio, porque en el colegio, que la educación adventista también está hoy en día, porque Sí. ya hay que hablan de la
Sí, también es una constante lucha porque Conflicto. vos le decís a tu hijo una cosa y él lo mira en los libros y en los profesores, los maestros, no. y eso lo vamos a ver más adelante ahora, con algunas citas. Lo que dice la hermana es que hoy día el Estado que está haciendo, el Estado hoy día le quita el derecho al padre y a la madre. Exactamente, Ya te lo quitó directamente. exactamente, ¿sí? Otra cosa, ¿vos podés no mandar a tu hijo al colegio? No, No podés. porque es obligatorio. Es obligatorio para seguir viviendo en este mundo. No. Para, es obligatorio, pero uno no lo manda. Claro, yo lo que puedo hacer con Catalina es no mandarla y que rinda libre. No pasa nada. No pasa nada. O no hacerla rendir. Ahí buscar una manera Claro. de libre estas materias. Exacto. Si fuera el caso de una obligación. Sí, eso sí. Claro, pero es lo mismo que el sábado. Los novenos también a trabajar sábado y nosotros decimos que no. No, pero es distinto. No, es distinto esto, porque acá Es en el distinto Estado. porque ¿Dónde hay viste un padre que lo hayan metido en la cárcel por no mandar a su hijo al colegio? Ahora. No sé, en Chile, por ejemplo, se han levantado movimientos de padres que están en contra de este tipo de enseñanzas y los han querido llevar presos. Pero lo mismo no va a pasar con el sábado. Sí, obvio. No va a haber transportar en ningún momento. Exactamente. Está el momento que el sábado No, y aparte- no podemos. No vamos a poder. Va a ser lo mismo, claro. Exactamente. Aparte, es una obligación. ¿Por qué? Porque está bien, la Constitución dice el derecho a trabajar y no estás obligado por ahí un sábado porque es extraordinario. Sí, Pero en la educación no. En la educación vos tenés que sí o sí llevarlo porque la educación es obligatoria. es obligatoria, claro, ese es el tema. Eso, claro. A eso Pero llegó, a eso hay que darle una alternativa. exactamente, Darle- exactamente, porque a eso llegó Satanás, a hacerlo obligatorio, a hacerlo ley. Y por eso te les decía, ahora en un ratito chiquito vamos a ver qué es lo que va a pasar. Acá puse un alto, porque yo dije, en el medio entre el pueblo de Israel, nosotros, algo tuvo que haber pasado en el medio, para que nosotros lleguemos a ser lo que somos hoy en día en la educación del mundo, ¿no? ¿Algo de eso es una Inquisición? Pasando un poquito la Inquisición. ¿Qué sucedió luego de la Reforma? ¿Existió una escuela, escuchen, cristiana animada por el espíritu papal? Cristiana, estoy diciendo, animada por el espíritu papal. Yo me preguntaba, cristiana animada y de la Reforma. Les voy a presentar. ¿Cómo se pronuncia? Sturmis. Los ojos de los sucesores de Lutero y de Melanchthon estaban cegados. No entendieron la verdadera ciencia de la educación. Estamos hablando de los sucesores de Lutero, estaban cegados, no entendieron la verdadera educación, no vieron su importancia ni entendieron la dependencia del carácter de la educación. Satanás aprovechó, le sacó ventaja a esta ceguera para hacer que algunos de sus propios educadores, como lobos vestidos de oveja, devoraran corderos. Johannes Sturm, pero que en realidad se escribe así, fue el primero de esos lobos, quien era considerado un buen protestante. Ante los ojos de los otros, como era el seguidor de Lutero, era un buen protestante. Sturm introdujo prácticamente el sistema entero de educación papal en las escuelas protestantes de Estamburgo. Y de ahí se diseminó por toda Europa. Todo el resto de protestantes miraron con agrado su esquema educativo. Y ese quedó. Y ese quedó. Y mira lo que dice Wikipedia. Participó, porque pongo lo de Wikipedia, porque Wikipedia es algo neutral, si vamos al caso, es algo del mundo, ¿no? Participó en el intento de conciliar los partidos protestantes y católicos romanos. Ya te lo dice Wikipedia. 1500. En 1534. ¡Apa! Se lo define como un neutral, como un conciliador. Claro. En Joya de los Testimonios, tomo 2, por si no lo veían,
El más peligroso de todos los enemigos de una iglesia es una escuela propia, cristiana, de profesión, pero con algunos maestros y administradores convertidos a medias. Que están acostumbrados a los métodos populares, porque es mejor los métodos populares, porque ya los conocemos. Que ceden en algunas cosas y hacen reformas a media. ¿Vieron cómo les podría explicar? Porque yo no quiero señalar ni encasillar a nadie en ningún lado. Pero ¿vieron que hay gente que quiere hacer de la religión su propia religión, la más cómoda? No, yo voy a ir acá porque yo amo a Dios, yo estimo las cosas de Dios, pero yo voy a seguir escuchando música, comiendo lo que quiero, voy a seguir saliendo. Esa comodidad que te da la religiosidad, ¿se comprende? Esa misma, la religión superficial, la de la boca para afuera, la de que yo voy, sí, mirá qué interesante las cosas que nos dejó Cristo, pero voy a salir con mis amigos a tomarme una cervecita, ya vuelvo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hacen reformas a medias, prefiriendo trabajar de acuerdo a sus propias ideas. Esto es lo que estaba pasando en la Reforma. La Orden de los Jesuitas funda su misión especial en combatir, ¿qué principalmente? La Reforma. Eligió como blanco, ¿qué cosa? La educación. No es un burro el enemigo, la educación, como el medio más efectivo de detener los progresos, ¿de qué? Desarrolló una actividad educacional inmensa, los jesuitas, en países protestantes, y ganó para sus escuelas una gran reputación. Paró el progreso de la Reforma más que ningún otro medio. Esto es terrible. Esto es terrible. La orden jesuita puso este blanco y tuvo esto. El mejor de los beneficios para el enemigo. Cada miembro de la orden llegaba a ser un maestro competente y práctico. No eran unos cualquiera, competentes y prácticos. ¿Cuáles eran los métodos de enseñanza característicos de las escuelas jesuitas? ¿Se cultiva qué? Como medio de impedir qué. O sea que eso me hace acordar a la escuela, a estudiar de memoria, a no tener libertad de pensamiento, a decir, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque me parece que... No. Porque si decís que estoy de acuerdo, el maestro o el profesor te pone en contra. Exactamente. En el lugar de la autonomía, memoria en lugar de autonomía. Sus métodos de disciplina era un sistema de desconfianza mutua, de espionaje y de delatación recíproca. Así eran los jesuitas entre ellos, porque tenían que cuidarse de que no haya infiltrados o alguno que quiera convertirse. Ellos tenían que ser rigurosos, y eso es lo que se traspasó a la educación, que sean siempre de desconfianza mutua, de espionaje. ¿No le pasó ir al colegio y que tu compañero no quería que vos le mires la hoja? ¿O de delatar a tu compañero las cosas que hizo? Incluso hasta en la universidad. Casos peores en la universidad he visto yo. Pero hay otra cosa, no sé si tendrá que ver, que muchos me han escuchado hablar, supongo, lo que es, implantaron lo que es el método científico. Que cada persona que estudiaba o tenía una idea fuera de lo común de lo que enseñaba la educación, tenía que refutarlo de acuerdo con las leyes que ellos implantaban. Exacto. Si no estaba dentro de eso, no era algo válido. Claro, eso lo veías en pensamiento científico. Los jesuitas hicieron uso abundante de la competencia y de la rivalidad. Es así como ahora en nuestras escuelas se introdujo que el deporte, el jugar al fútbol, el llegar a ser primero, el mejor promedio. Todos los colegios tienen esos deportes. Claro, todos. Hasta las cristianas. Hasta las cristianas, por eso llegó... El promedio para tener la bandera y todo eso. Llegó a estar en todos lados.
La originalidad y la independencia de pensamiento, el amor a la verdad por su propio mérito, el poder de reflexionar y formar juicios correctos, no solo eran negados, eran suprimidos. No había lugar en el sistema jesuita. No había lugar. Se suprime directamente los derechos inalienables del ser humano. No había derecho a nada. Ahora, ayer me acordé de Laudato Si y me puse a leer Laudato Si. Y encontré unos fragmentos de lo que va a venir ahora en mayo. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Pero esta educación está llamada a crear, ¿qué? Una ciudadanía ecológica. Pero solamente se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. Para que la norma jurídica, ya estamos hablando de una norma jurídica, produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad la haya aceptado. Usted tiene que aceptarlo. Los ámbitos educativos son diversos, dice el Papa. La escuela, la familia, los medios de comunicación, etc. Una buena educación escolar, desde chiquititos, en la temprana edad, coloca semillas que puedan producir efecto a lo largo de toda una vida. A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo, chicos, acá esfuerzo, Esfuerzo es sinónimo de obligación. Exacto, de concientización de la población. La política, los gobiernos tienen la obligación de concientizar a la población. También la iglesia, ellos. Y todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta, ¿qué? En esta educación. Todas las comunidades cristianas. Todos. Esto es un fragmento de Laudato Si de la carta encíclica del 24 del 5 del 2015 de la Santa Sede. Me lo tuve que leer todo. Papa Francisco. Primero habló de la supervisión ambiental, ahí se Claro. y de ahí está la familia. Y ahí ¿Qué viene debajo? puede meter a la familia en este tema. Está la familia. Claro, por eso la involucra a la familia. La familia tiene que enseñar. La escuela tiene que enseñar. Los medios. Los medios. Están todos obligados, la política, los medios, la familia, la escuela, todos están involucrados, nadie se escapa. Y lo peor de todo es que habla... No estamos hablando de algo que podemos, como unidad, fraternidad, por la paz mundial, y que queden, que bueno, vamos todos juntos por el planeta Tierra. Estamos hablando de una norma jurídica. Va a ser obligatorio esto. Si no leyeron el Laudato Si, ¿no? Claro. Los estudiantes en un sistema mundano son inspirados con ideas de las literaturas paganas. ¿Qué han leído ustedes en el colegio? Todos. Todos los filósofos y otros autores mundanos. Se pone en manos de niños y jóvenes libros de autores no inspirados como libros de texto. Permanecen delante de los jóvenes y el precioso tiempo de estos se ocupan en el estudio de cosas que nunca van a poder ponerse en práctica. ¿Para qué te sirve leer el Quijote? ¿Para qué te sirve leer la Odisea, el Lazarillo de Tormes si nunca lo vas a poner en práctica? Los Miserables. Muy larguísimo ese libro. Larguísimo. Para nada. Pero solamente, bueno, ya saben, hay que tener la mente en otra cosa. La educación mundana obliga a los estudiantes sin considerar sus necesidades
o su trabajo futuro a seguir un curso prescripto de instrucción. Trata con los alumnos, así están. El papado no puede prosperar a menos que los coloque a los alumnos enteramente en un curso prescripto para destruir la independencia y la individualidad. Ese es el fin que tiene la educación mundanal. Este largo y dilatado proceso, que ya lo vimos antes, añade más y más tiempo. Los médicos se reciben después de 5 años, después hacen la residencia, después hacen el doctorado y ya tienen como 50 años. ¿Para qué? Para retrasar a los obreros. Los cristianos deben sostener ante el mundo que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad, ¿Qué es inalienable? que son propios del ser humano. El papado se opone a estas verdades y encontró sus herramientas más efectivas para vencerlas a través de estos cursos y títulos, destruyendo la libertad, la originalidad, la independencia, para que se desarrollen la distinción de clases, claro. Pero vos sabés que yo estudié en la universidad y me recibí de abogado. Y ahora voy a hacer el curso de 5 años para recibirme de la especialización. Ah, no, pero no terminé ahí, voy a hacer el doctorado, voy a hacer otros 5 años más el doctorado. Ah, qué bueno. Y ¿qué estás haciendo? Y no, voy a hacer carrera para juez, tengo que hacer escritos, tengo que hacer un montón de cosas. Ah, la distinción de clase, ya estoy en otro nivel yo. La aristocracia, imperialismo. ¿Qué pasa cuando... No quiero dar ejemplos muy puntuales. Hermano, Sí, hermano. que mostró al principio de la ciudad ¿En Dubái? en Dubái. Sí. Bueno, ustedes sabían que en Dubái los pobres no pueden ir a esa ciudad. No. Bueno, no permitió. Que bajan o van y están todas clases altas. Ahí está. Muy alto. Ahí está el ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando en nuestros trabajos, por ejemplo, acudimos a nuestro superior, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes si nosotros, si yo, por ejemplo, voy, no es mi caso, pero si yo, por ejemplo, voy y le pregunto una cosa y te saca los 3 millones de títulos que hizo? ¿Cómo te sentís? Menos. No es esa. Creyendo que el otro es más. Claro, exactamente. Pero no pasa solamente con los que son jefes, sino que pasa con nuestros propios compañeros. Es que una competencia, es una rivalidad constante. La iglesia también. En la iglesia también. Entonces, Piensa que los pastores y los ancianos son una estirpe diferente. claro, como una élite. Por eso hay un versículo que dice, Eclesiastés, capítulo 12, cuando habla de Salomón, dice, mucho estudio, que es fatiga para la carne. Bien, Entonces, nada sirve tener tantos títulos si no los vas a ejercer. exactamente. Pero si aparte tanto título, sería bueno para que puedas ayudar al otro. No para estar fregando, a eso es lo que voy, sino a ayudar al otro. A mí me pasa, en este trabajo particular, que Gracias, son Dani. pocos los que saben y a su vez educan. Claro, Es difícil encontrar el que tenga título y que no haga alabanza de su título, pero a su vez eduque. Bueno, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de que cuando me formé en lo que hice, luego de eso tuve mucha gente que pude enseñarle lo que yo hacía. Y fueron muchos años. Entonces eso a mí me enseñó que a veces cuando me pasa en el trabajo, que hay un compañero que hace algo mal, no decirle, no, che, vos fijate, mirá lo que estás haciendo y demostrarle que yo sé más que él. Eso. Sino decirle, mirá, esto lo hiciste mal, pero por esto, y ayudarlo. Exacto. Y eso a mí también me genera un vínculo con esa persona. Exactamente. De confianza que hace que todo un conjunto, en este caso de trabajo, marche bien y haya un buen ambiente laboral. Perfecto. Y así lo mismo tenés que hacer en la vida cotidiana con todo. Por la eso- vida cristiana también. Claro, Porque hoy en día la vida cristiana no es el ayudar y el te equivocaste Claro. o mirá, lo vamos a estudiar. Hoy en día te sacan
tu error y te lo entierran Uf, en la cara. hoy es durísimo. O sea, no sé si no está peor que esto. Bueno, hacen una distinción ahí. Ah, pero vos leete el espíritu de profecía. Supongo que yo lo leí, yo ya lo sé, ya. Así, Bueno, entonces, el papado quita todo esto para esto. La Iglesia Apostólica, para mantener a sus miembros sumidos a su voluntad de la enseñanza, vio necesario desarrollar un cartel educativo. Este monopolio educativo resultó ser eficaz y se consumó cuando adoptó el esquema pagano de cursos rígidos que conducen a grados académicos. Entonces no terminás nunca de estudiar y nunca hay lugar para las cosas de Dios. El papado fue el resultado de la combinación de la forma cristiana y de la vida pagana. ¿Se entiende cómo es que se vinculó, cómo se infiltró el papado? Antes de 1844 Dios estaba esforzándose para hacer que todas las denominaciones protestantes lo que ahora están tratando de hacer los adventistas del séptimo día. La reforma educativa anterior al clamor de medianoche demostró ser un verdadero fracaso. Sin embargo, aquel que haya de participar del fuerte clamor deberá tener buen éxito en la reforma educativa. Para hoy, lo que dice la hermana. Y acá quería dejarle de ejemplo las biografías de algunos hombres. No iba a agregar de todos, pero 2 o 3 puse. Para que veamos cómo fue su vida a pesar de las adversidades. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Vieron que yo les dije, en todo el tema vamos a ver las facultades físicas y mentales. Y siempre en comparación en el entorno en el que vivían, ¿sí? Cuidaba del rebaño de sus padres. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo y firmeza de principios. Cuando se produjo la crisis de su vida durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez en Canaán a la esclavitud que lo esperaba en Egipto, José recordó al Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse como corresponde a un súbdito rey del cielo. Esta, bueno, hermosa la lista, José. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, a buscar el mayor bien y cosecharon la recompensa. ¿Sus hábitos de qué? Temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las facultades ¿de qué? Del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación en Babilonia, al ser examinado con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿No les parece increíble? Todos los ejemplos que nos dejó el Señor. Eliseo. Los primeros años de la existencia del profeta Eliseo transcurrieron en la quietud de la vida campestre bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza y la disciplina del trabajo útil. En una época de apostasía casi universal, ¿se acuerdan quién estaba? En la época de Eliseo, ¿quién estaba? El rey Acab. Sus padres se encontraban entre aquellos que no doblaron sus rodillas a Baal. Como hijo de un rico agricultor, Eliseo había echado mano del trabajo que tenía cerca. Aunque tenía aptitud para dirigir a los hombres, se lo instruyó en los deberes de la vida, de lo más sencillo, a fin de dirigir sabiamente de qué tenía que aprender. A obedecer. La fidelidad de las cosas pequeñas lo preparó a las responsabilidades mayores. Hay un equilibrio en la educación. La educación tiene implicaciones eternas.
La educación es una obra cuyos efectos se verán durante ¿qué? Toda la eternidad. Restaurar la armonía del ser. El verdadero propósito de la educación, ¿qué es? Restaurar la imagen de Dios en el alma. Desarrollar todas las capacidades, todas las distintas capacidades que el hombre posee, de la mente, del alma y del cuerpo, le fueron dadas por Dios para que las dedique a alcanzar el más alto grado de excelencia posible. La verdadera educación es ¿qué? Enseña a amar y temer a Dios y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. El desarrollo simétrico para todos los deberes, que era lo que habíamos hablado antes, y todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. La educación no es solo del cerebro, sino que también, ¿qué era? Que habíamos dicho, de las manos, la práctica. Los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico no pueden aseverar que tienen una educación simétrica. Yo me la voy a pasar leyendo en mi casa todos los libros que tengo ahora. Y ahí se terminó, le puse fin. ¿Y de qué me sirve a mí si no lo pongo en práctica? Si yo no puedo enseñarle a otro. ¿No? La educación continúa toda la vida. En la escuela de Cristo los estudiantes nunca se gradúan. Entre los alumnos se cuentan tanto a los viejos como a los jóvenes. Los que prestan... no leo nada. Los que prestan atención a las instrucciones del... Gracias, porque acá no veo nada. El Divino Maestro adelantan constantemente en sabiduría, refinamiento y nobleza de alma. Gracias. Este es el que tenías vos, Dani. El amor base de la creación y de la redención es el fundamento de la verdadera educación, no hay otro. El amor base de la creación y de la redención es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley de Dios. El primer y gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Por eso les recalqué hoy cuando empecé. Todo está vinculado a esto. Por eso el enemigo ataca el alma, ataca la mente, ataca lo físico. Porque no quieren que estén relacionados con Dios. Amar al ser infinito significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este servicio nos proporciona a nosotros la más grande bendición. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. O sea que si no tenemos un espíritu abnegado, un espíritu de cooperación, un espíritu de unidad, ¿no? Entonces no alcanzamos la norma más y no elevada. Nuestras facultades. Exacto. O sea, no nos educamos, entonces somos ignorantes como el pueblo de Egipto. Exacto. La obra de redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objetivo de la vida. Bueno, y aquí terminamos.